¿Quieres retirarte en España? 5 decisiones fiscales que debes tener antes de mudar. Si estás pensando en retirarte en España, hay algo que deberías analizar antes de comprar una vivienda, trasladar tu dinero o pasar aquí la mayor parte del año. Esto es tu situación fiscal, porque mudarte sin una planificación adecuada puede hacer que termines pagando impuestos que quizá podrías haber evitado legalmente, simplemente tomando algunas decisiones antes de convertirte en residente fiscal en España. Y no, comprar una propiedad en España no te convierte automáticamente en residente fiscal, pero pasar más tiempo aquí, trasladar tu centro de vida o recibir determinados ingresos, sí puede cambiar la forma en que tributas. Hoy voy a explicarte 5 decisiones que deberías analizar antes de retirarte en España. España sigue siendo uno de los destinos favoritos para retirarse. El clima, la calidad de vida, la seguridad, el sistema de salud y especialmente en la Costa del Sol, la posibilidad de disfrutar de un estilo de vida activo durante prácticamente todo el año. Pero hay una parte de esta decisión de la que se habla muchísimo menos, es la planificación fiscal. Y si este tipo de información te ayuda, suscríbete al canal porque aquí comparto todo lo que necesitas conocer para invertir, para comprar una propiedad y vivir en España con mucho más tranquilidad. Ahora sí, comencemos. El primer punto que debes analizar es si te vas a convertir o no en residente fiscal español. Muchas personas piensan que esto depende exclusivamente de tener una residencia legal o de comprar una propiedad. Pero no es así. Puedes ser propietario de una vivienda en España y continuar siendo residente fiscal en otro país. Y también podrías convertirte en residente fiscal español aunque no hayas comprado una propiedad. Uno de los criterios más conocidos es permanecer en España más de 183 días durante un año natural, pero no es el único. También puede analizarse dónde se encuentra su centro principal de actividades o intereses económicos y dependiendo de tu situación familiar, dónde viven habitualmente tu cónyuge y tus hijos menores. Así que, ¿por qué es tan importante esta diferencia? Porque en términos generales, una persona que no es residente fiscal en España tributa aquí solamente por determinados ingresos o por propiedades que se tengan en el país. Pero una persona que se convierte en residente fiscal puede tener que declarar en España sus ingresos y determinados activos a nivel mundial. Por eso, antes de decidir cuánto tiempo vas a permanecer en España, es fundamental entender las consecuencias fiscales que podría tener. La segunda decisión es analizar de dónde provienen tus ingresos. No todas las personas retiradas reciben el mismo tipo de rentas. Algunas reciben una pensión pública. Otras tienen una pensión privada, ingresos provenientes de inversiones, de distribuciones de sociedades, de renta de propiedades o una combinación de varias fuentes. Y cada tipo de ingreso puede recibir un tratamiento fiscal diferente. Incluso 2 personas que reciban exactamente la misma cantidad de dinero al año podrían terminar tributando de una manera distinta. Por ejemplo, una persona puede recibir principalmente una pensión privada, mientras otra recibe ingresos de inversiones y de una propiedad que mantiene en su país de origen. Aunque ambas dispongan de un ingreso anual similar, su situación fiscal no necesariamente sería la misma. Por eso, no es suficiente preguntar ¿cuánto se paga de impuestos en España? La pregunta correcta sería ¿cómo tributaría en España mis ingresos específicos considerando mi país de origen y mi residencia fiscal? Esto nos lleva a la tercera decisión, revisar si existe un convenio para evitar la doble tributación en España y tu país de origen. Una de las preguntas que escucho con mayor frecuencia es si me retiro en España, ¿voy a pagar impuesto 2 veces? Y la respuesta es que no necesariamente. España mantiene convenios fiscales con numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y muchos países latinoamericanos. Estos convenios establecen qué país puede gravar determinados ingresos y en algunos casos cómo se reconoce o se descuenta el impuesto que ya se pagó en otro país. Pero es muy importante entender algo. Un convenio no significa automáticamente que no vas a pagar impuestos. Tampoco significa que todas las personas reciben el mismo tratamiento. Por ejemplo, una pensión derivada de un empleo público puede tener reglas diferentes a una pensión
privada. También puede haber diferencias dependiendo de tu nacionalidad, de tu residencia fiscal y del país que paga esa pensión. Por eso, no conviene tomar decisiones basadas en lo que le ocurrió a un amigo que también se mudó a España. Aunque aparentemente sus situaciones sean parecidas, los resultados fiscales pueden ser completamente distintos. La cuarta decisión es probablemente una de las más importantes. Revisar cómo está organizado tu patrimonio antes de convertirte en residente fiscal español. Aquí es donde muchas personas descubren cientos de problemas demasiado tarde. No es lo mismo vender una inversión antes de cambiar tu residencia fiscal que venderla después. Tampoco es lo mismo reorganizar determinadas sociedades, cuentas o activos antes de mudarte que hacerlo cuando ya eres residente fiscal en España. Imagina, por ejemplo, que estás considerando vender una propiedad o una inversión que ha aumentado considerablemente de valor. El momento en el que realizas esa venta podría tener consecuencias fiscales muy diferentes. Lo mismo puede ocurrir con ciertas distribuciones, planes de retiro, inversiones financieras o estructuras patrimoniales. No se trata de ocultar activos ni de buscar fórmulas artificiales para no pagar impuestos. Se trata de conocer las reglas, cumplir correctamente con ellas y tomar las decisiones en el orden adecuado. En algunos casos, una buena planificación debe comenzar varios meses o incluso más de un año antes de mudarse. Por eso siempre recomiendo que antes de establecerse definitivamente en España, tu asesor fiscal en el país donde resides actualmente trabaje en coordinación con un especialista en fiscalidad española e internacional. La quinta decisión es analizar cómo la compra de tu vivienda entra dentro de toda esta planificación. Cuando una persona encuentra una propiedad como esta, normalmente piensa primero en ubicación, la vista, la distribución, las zonas comunes y el estilo de vida que podría disfrutar. Y naturalmente todo eso es súper importante. Pero la vivienda también forma parte de tu patrimonio. Antes de comprar, conviene analizar si será tu residencia habitual, una segunda residencia o una propiedad que alquilarás durante parte del año o todo el año. También debes conocer los impuestos y gastos asociados con la compra, el mantenimiento de la propiedad, los impuestos y una eventual venta. Y si continúas siendo residente fiscal en tu país, tendrás que entender cuáles son tus obligaciones como propietario no residente en España. La compra de la vivienda tampoco debería analizarse de manera aislada cuando existe una planificación sucesorial. Si estás construyendo un patrimonio entre diferentes países, es importante revisar cómo deseas mantener y transmitir esa propiedad en el futuro. Todo esto puede influir en cómo estructuras la operación. Por eso, mi trabajo como asesora inmobiliaria no reemplaza el de un abogado o un especialista fiscal. Mi responsabilidad es ayudarte a identificar esas preguntas desde el inicio y coordinar el proceso con los profesionales adecuados para que la propiedad que elijas tenga sentido dentro de esa estrategia personal y patrimonial. Como puedes ver, no existe una fórmula fiscal que funcione para todos los retirados. Lo que puede ser conveniente para una persona que llega desde Estados Unidos puede no serlo para alguien que vive en Colombia, México, Reino Unido o Alemania. También puede cambiar dependiendo si vienes solo, con tu pareja, si mantienes propiedades en tu país o si tus hijos y tu patrimonio se encuentran distribuidos en diferentes lugares. Por eso desconfías de las respuestas demasiado generales. Frases como, en España todos pagan eso, o si eres retirado, no pagas aquello, porque pueden llevarte a tomar una decisión equivocada. Tu estrategia debe construirse a partir de tu situación real. Retirarte en España puede representar una etapa maravillosa de tu vida, pero la decisión no debería limitarse a elegir una propiedad bonita o calcular cuánto cuesta vivir aquí. También debes comprender cuándo podrías convertirte en un residente fiscal, cómo se tratarían los diferentes ingresos que establece el convenio con tu país y qué decisiones conviene tomar antes de mudar. La clave no es improvisar cuando ya estás viviendo en España. La clave es planificar antes. Y cuando la planificación fiscal, patrimonial e inmobiliaria se hacen de una manera coordinada, puedes tomar una decisión con mucho más claridad y tranquilidad. Si estás pensando en comprar una vivienda o retirarte en la Costa del Sol, en la descripción encontrarás mi kit gratuito con información que puede ayudarte a comenzar.
Y si quieres analizar qué zonas y qué tipo de propiedad pueden encajar mejor con tus planes, también encontrarás mis datos para ponerte en contacto conmigo. Dale un me gusta a este video, suscríbete a mi canal y activa la campana porque aquí hablamos de todo lo que necesitas conocer para invertir y vivir en la Costa del Sol con mayor seguridad.